Bueno, perfecto. Bueno, entonces se ve bien la pantalla ahí y ahora lo que vamos a ver es Python. Entonces, ¿qué es Python? Bueno, primero es un lenguaje interpretado, ¿sí? Es muy, muy, muy piola, permite el tipeado dinámico y es multiplataforma. O sea, se puede usar en distintos sistemas operativos, es súper, súper, súper ágil, y la verdad que es bastante intuitivo. Entonces, lo que tiene de interesante es que se puede programar utilizando distintos paradigmas, ¿sí?, de programación. O sea, soporta, por ejemplo, la programación orientada a objetos, ¿sí?, la programación imperativa, la programación funcional, ¿sí? O sea, uno puede escribir código utilizando todos estos paradigmas distintos. Si es la primera vez que escuchan hablar de paradigmas de programación, es muy importante que después le peguen una miradita a esto. Entonces, la programación orientada a objetos, sí, quiere decir que uno construye la programación armando como distintos objetos con los cuales va a interactuar, ¿sí? Y eso es súper útil y muchas librerías de Python, de hecho diría que el 100% de las librerías de Python están pensadas de esa manera. Les va a resultar muy nuevo si ustedes quieren programar ustedes orientado a objetos y por eso vamos a tener una de las clases dedicada a eso. Por otro lado, Python tiene una sintaxis súper clara, ¿sí? Y bueno, las librerías que hay escritas en Python, en librerías de cálculo y de cosas, es gigante. O sea, tiene la posibilidad de extender la funcionalidad con un montonazo de librerías distintas. Entonces, por eso está bueno aprender Python. Otro motivo más, o mis motivos, si quieren, para aprender Python, bueno, la primera que es fácil de aprender. Segundo, cuando vi las librerías casi me muero, así que dije, sí, solo por las librerías ya vale la pena. Tiene muy buen soporte científico, hay mucha gente usándolo en este momento. ¿Sí? Se puede desarrollar software bastante rápido una vez que uno aprende, así que eso es increíble, la curva de aprendizaje es rapidísima. ¿Sí? Y bueno, como les decía, hay una comunidad enorme científica y no científica que se dedica al mantenimiento de código, de librerías y de Python en general. Entonces, un poquito de historia para ser breve. Python fue desarrollado en 1989 por Guido van Rossum. Lo pueden seguir, es bastante escueto cuando tuitea, pero lo pueden seguir en Twitter si quieren. El 1 de enero del 2020 dejaron de mantener ya la versión de Python 2.7, por lo cual tuvimos que migrar todos los que usábamos alguna librería, alguna cosa medio vieja, tuvimos que migrar a Python 3, así que lo que van a usar ahora es alguna de las versiones de Python 3. Pueden mirar qué versión es, ahora les voy a explicar cómo. Lo pueden ver en el Colab qué versión tienen disponible. Así que después vamos a ver cómo se hace eso. Sobre el tema del diseño de software, hay como una suerte de seno de filosofía de Python que tiene que ver con la manera en la que uno escribe código. Y yo me elegí de toda la filosofía, que la pueden ir a ver en el link que está ahí, de toda la filosofía de Python, yo me elegí un par que me parecían como los más lindos, ¿sí? Que cuando uno escribe código, el código bello es mejor que el código feo, ¿sí? El código explícito, o sea, el código más claro es mejor que el código implícito. Simplificar es mejor que complejizar, complejo es mejor que complicado y me encanta porque si la implementación es difícil de explicársela a alguien, tal vez no sea la mejor de las ideas y que me pareció que es bastante válido eso, que por ahí a veces nos sirve para repensar y reinterpretar cosas. Entonces, sobre la instalación de Python, generalmente las distintas distribuciones de Linux ya tienen Python. O sea, para llamar a Python en el intérprete ponen, ¿sí?, Python y les aparece directamente para empezar a interactuar el intérprete abierto, ¿sí? Si ustedes quieren ver qué versión tienen instalada, ponen Python-B o Python-version, que esta línea de acá la pueden poner en Colab, ¿sí? Ya les voy a mostrar cómo trae Colab y todo. Esto lo pueden poner en Colab y ven qué versión hay instalada y que pueden usar ustedes ahí en Google Colab. Entonces, como les decía, ¿dónde podemos trabajar? Bueno, podemos trabajar en nuestras computadoras, o sea, localmente. Una buena idea es, si ustedes se animan y lo quieren hacer y van a instalar cosas nuevas, tal vez armarse un entorno virtual es una buena idea para no romper nada del software que tengan instalado para sus tesis y sus cosas. O sea, eso es un consejo que les damos. Si quieren instalar y jugar y no quieren romper nada de lo que tienen, tal vez les conviene armarse un entorno virtual y trabajar adentro de ese entorno virtual.
¿sí? Acá está cómo lo pueden hacer. Es un consejo que les doy porque uno se reentusiasma cuando está aprendiendo a usar software nuevo, pero si tiene responsabilidades, así por ahí no rompe nada. Otro lugar donde pueden trabajar si no quieren instalar nada es Google Colab. Directamente le dan clic acá. Si yo le doy clic no se va a abrir la ventana acá, pero después le damos clic, entramos y miramos un poquito. Pueden entrar directamente a Google Colab y les va a aparecer un notebook en el navegador y en ese notebook se parece a un notebook que pueden usar como puede ser el notebook de Spider o de Jupyter o algo así. Es como esos notebooks que son como un IDE, ya armadito todo, donde uno puede ir corriendo, ejecutando cosas, copiar pedazos de código, ver el output, o sea, es practiquísimo. No requiere ningún tipo de configuración y por un ratito te prestan los GPU para hacer algunas cuentitas si uno quiere jugar. Y la verdad está bueno y van a ver, yo les voy a pasar, porque permite compartir con otros código y ejecutarlo. O sea, hay muchas cosas, muchas ventajas por las cuales está bueno usar Google Colab. Además, lo que ustedes hacen se puede exportar directamente como un notebook de Jupyter y lo pueden ejecutar si quieren. Después, si tienen las cosas instaladas, lo pueden ejecutar directamente de manera local en sus computadoras. Bueno, también se puede correr Python directamente instalando Python así a lo bestia en sus computadoras si no lo tienen y escribiendo, que de hecho yo lo hago muchísimo, y escribiendo directamente el código en un editor de notas, ¿sí? Guardarlo como formato PI y lo ejecutan. Y así es como yo trabajo en mi computadora. Algunas cosas las hago en Colab, sobre todo las cosas que tienen que ver con cuestiones educativas, pero el código que yo corro para mí, análisis y para mí, lo escribo en punto .pi con un editor de texto, ni siquiera uso un IDE, yo no soy muy amante de los IDE, lo escribo así, lo corro, lo ejecuto, me fijo los errores en el terminal, de una. Entonces, bueno, uso del intérprete. Vamos a lo básico. Uno puede directamente en el intérprete echar, de hecho ustedes pueden, hoy, miren, ¿ven? El input está puesto con las B, está como si fuera, y el output está puesto directamente. Entonces, uno puede agarrar estos pedazos de código, por ejemplo, escribir en el intérprete 1 más 1 y le va a poner el output 2. Uno puede escribir A igual a range 10 y le pide que lo imprima, ¿sí? Este A, y entonces te va a mostrar un vector o una lista o lo que fuera de, en este caso, las 10 componentes. Entonces, directamente puede entrar y jugar con el intérprete. Esto cuando yo termine de hablar en un momento, se abre en el terminal, el que nunca lo hizo, y escriben las sentencias, por ejemplo, en Colab, y directamente pueden jugar y ver los outputs y todo. Y algunas ideas básicas sobre esto. Bueno, en un lenguaje estático, el nombre de una variable está ligado a un tipo y a un objeto. En Python, ¿sí? No es un lenguaje estático, es un lenguaje dinámico, puede tomar distintos valores. Entonces acá, aquellos que están acostumbrados a trabajar en C y nunca usaron Python, esto les puede parecer obsceno. O sea, uno en C tiene que definir los tipos de variable y esos tipos de variables se quedan fijos. En Python, uno puede ir redefiniendo la misma variable, ¿sí? Como le pinte y seguir usándola. Cuidado con esto, ¿sí? Cuidado con esto porque puede traernos problemas. Algo que nosotros definimos como un entero, si después lo definimos como un string, no vayamos a confundirnos. Entonces, ojo que el lenguaje es dinámico, o sea, podemos ir cambiando qué contiene cada variable. Después hay distintos tipos de datos, como en todos los lenguajes, ¿sí? Los datos más comunes son el booleano, el int, el float, la lista, ¿sí? La lista es uno de mis favoritos porque permite hacer muchísimas cosas. Cuando tienen el string, el string es una lista de caracteres, tienen todos los tipos de datos que uno esperaría y un montón más. En particular, como les decía, mi favorito es la lista, ¿sí? Es como una de las cosas que me parece más piola que tiene Python y de hecho le vamos a hacer algunos ejercicios usando listas y esas cosas. Por supuesto, las variables pueden ser mutables o inmutables, eso quiere decir que a lo largo del tiempo, si nosotros hacemos operaciones, pueden cambiar o no, ¿sí? Esto pueden jugar un poco después y revisar cuáles satisfacen cada cosa, ¿sí? Sobre la sintaxis, sí, Perdón, ¿te puedo interrumpir? adelante, sí, Sí. No, es que antes en una lámina pusiste tipo y objeto, sí. pero objeto no me queda totalmente claro qué es. Si es Eh, una variable o es no, otra cosa. un objeto no es una variable. Un objeto se puede construir,
para que adentro contenga variables. Un objeto es una estructura de programación un poquitito más complicada. Un objeto tiene distintas, ¿cómo se dice? Distintos atributos o propiedades, ¿sí? O sea, yo puedo definir objetos de distintas maneras. Puedo definir un objeto como una única variable, pero también puedo definir un objeto con una variable, un atributo, ¿sí? Un objeto es una construcción de programación. Es un concepto un poco más amplio, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos programación orientada a objetos, lo vamos a ver en más detalle. Pero un objeto es una construcción que vos haces en código que contiene distintos atributos o características. Qué sé yo, pues yo puedo construir un objeto en programación, te pongo un ejemplo, puedo construir una figura geométrica, puedo decir objeto rectángulo. Entonces, a ese rectángulo le puedo asignar largo, ancho, perímetro, le puedo asignar distintos atributos. Y luego yo puedo hacer operaciones sobre ese objeto. ¿Sí? Puedo construir un objeto que tenga un determinado ancho o un determinado perímetro. ¿Sí? O puedo pedir que calcules algo sobre ese objeto. ¿Sí? Es interesante eso. El concepto de objeto es mucho más amplio. Después vamos a ver, cuando vayamos a los ejemplos de librerías, tal vez ahí podemos ver algún objeto en particular. Entonces, sigo entonces con lo de la sintaxis. Entonces, respecto de la sintaxis de Python, está buenísimo porque es re limpia y directa. Quienes están acostumbrados a escribir en C, cuando aprenden Python, que por ahí fue lo que me pasó a mí, es como sacarse un grillete del pie, porque C tiene una estructura muy rígida donde uno tiene que poner punto y coma al final de cada sentencia, por ejemplo. Esto en Python no es necesario, ¿sí? Ojo que Python tiene otra cosa que C no lo tiene, que uno debería hacerlo en C, pero a veces uno se puede hacer el tonto, pero en Python no se puede hacer el tonto, que es que el nivel de indentación, o sea, los espacios que uno deja, ¿sí? Antes de empezar a escribir el código, son significativos, ¿sí? O sea, cuando uno está arrancando es re común que diga error de indentación cuando uno empieza a escribir código en Python. La indentación es obligatoria, ¿sí? La indentación significa cosas. Y el que diseñó el código, el que diseñó el lenguaje de programación, pensó lo siguiente, o sea, el nivel de indentación es significativo para los humanos, nos dice cuáles son las cosas que tenemos que hacer, qué porciones de código se ejecutan primero, qué está dentro de qué. Entonces, si uno escribe todo un código monolítico, todo chato, uno no visualiza, ¿sí? Qué fracciones del código se están ejecutando en qué instancia. Entonces, el código indentado es más legible. Entonces, la indentación la hizo obligatoria y resolvió el problema en cierto aspecto de la ilegibilidad del código. Entonces, bueno, siguiendo con la sintaxis, nosotros tenemos distintos mecanismos de control de flujo, como puede ser el else if, el while, el break, el pass, o sea, son todos mecanismos de control de flujo. El for, ¿está bien? Muchos de estos están en otros lenguajes de programación y los conocen, otros de estos les pueden resultar nuevos. Vamos a ver igual ejemplos para usar algunos. En particular vamos a estudiar bastante el for. Por supuesto, en Python ustedes se pueden definir funciones, ¿sí? La manera de definir funciones es def y el nombre de la función, ven, yo acá le puse, en inglés lo puse, ¿no? Así, function. Def function, ¿sí? Las variables, ¿sí? La definición explícita de la variable y el return, o sea, qué es lo que yo quiero que me devuelva esta función, ¿sí? Hay funciones en Python que devuelven, por ejemplo, valores, por ejemplo, la función len, ¿sí? Devuelve la longitud, ¿sí? En este caso va a devolver la longitud del string que yo le ponga, ¿sí? Así que yo me definí una variable que se llama longitud, ¿sí? Donde hay una función aplicada, ¿sí? A esta cadena de caracteres. Entonces, si yo imprimo el contenido, ¿sí? Del resultado de la aplicación de esta función, me dice, en este caso, cuántos caracteres tiene este string. ¿Sí? El string es todo lo que está dentro de las comillas. Después, esto ya lo dijimos, que la indentación en C era opcional, pero en Python es obligatoria, así que una función que se escribe de esta manera en C, si nosotros tuviéramos que definirla en Python, va a tener esta estructura toda bien indentadita. Por supuesto que acá está escrito a lo bestia, si yo estuviera escribiendo este código en C, no lo haría así, lo haría indentado, ¿sí? Pero quiero decir que corre de todas formas. Bueno, después permite hacer mecanismos como en cualquier otro lenguaje de programación, como los mecanismos de recursividad. Eso es igual. Acá hay un intento de una función recursiva mostrada, ¿sí? Después tenemos, por supuesto,
los operadores matemáticos que nos encontramos en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? La suma, la resta, la multiplicación, la división, la operación de módulo, ¿sí? El exponente. Tenemos todos los operadores que uno esperaría, ¿sí? Tenemos los operadores booleanos también, el OR, el AND, el NOT, ¿sí? Todos los operadores que uno esperaría y algunas cositas más, ¿sí? Por supuesto, podemos escribir strings o cadenas de caracteres, ¿sí? Hay distintas maneras de hacerlo con la doble comilla. Miren, esto es un problema del LaTeX que me compila mal, pero esta debería ser la comilla al revés, ¿sí? Así que ojo con eso. Acá está escrita así, pero es la comilla para el otro lado. No me peleé mucho con LaTeX y no me lo pone en la dirección que va. Se puede escribir así o se puede escribir con una comilla simple, con la comilla que abre y la comilla que cierra. ¿Sí? Se pueden escribir strings usando estructuras bastante parecidas a las que uno escribiría en C, así que eso es fácil, después los pueden probar. ¿Sí? Y después tienen distintas estructuras, como yo les había hablado, como la lista, ¿sí? La tupla, el diccionario, el conjunto, el set. ¿Sí? La idea es que ustedes pueden copiar cualquiera de estas estructuras y ver cómo les muestra la salida. La lista puntualmente es algo muy interesante porque las listas pueden tener cosas de distinto tipo. ¿Ven? Acá tengo un entero, acá tengo un string, ¿sí? Acá tengo un float, ¿sí? La tupla lo mismo. ¿Sí? El diccionario es algo interesante porque es una estructura que les permite definir determinados justamente objetos con algunas propiedades. ¿Sí? Después podemos jugar con cada una de estas estructuras. Y como les decía, mi favorita por lejos, ¿sí? Es la lista. ¿Sí? La lista es como una de mis estructuras favoritas porque permiten, a través del uso de un índice, hacer recortes parciales, lo que se llama slicing, o permiten poder encontrar determinados elementos. Entonces, si yo tengo una lista de elementos, este es el primer elemento, el segundo, esto significa devolverme de toda la lista del elemento 2, que sería el tercero, al elemento 5, que sería el sexto en realidad, ¿no? ¿Sí? Y esto dice, del 2 al 10, haceme cada 2, por ejemplo. La lista permite hacer todo este tipo de operaciones que están súper buenas cuando las listas se tratan de listas numéricas. El último elemento de la lista se puede obtener poniendo el índice -1. Si queremos el anteúltimo elemento de la lista, ponemos -2, el anteúltimo -3 y así. ¿Sí? Las listas también se pueden definir por comprensión. O sea, yo puedo definir una lista diciendo, dame todos los elementos cuadrados para X en el rango entre 1 y 11. Entonces me va a dar 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta 11 al cuadrado. Las listas permiten hacer un montón de cosas como agregar objetos, contar objetos, ¿sí? Las listas se pueden extender con otras listas, se puede buscar el índice de un objeto, se puede insertar elementos en cualquier parte de la lista, ¿sí? Hay muchísimas cosas que pueden hacer y por eso la utilidad de esto, sobre todo cuando uno está haciendo análisis y operaciones con datos, ¿sí? Se pueden remover elementos, se pueden invertir las listas, ¿sí? Es súper útil. Es súper útil también para todo lo que tiene que ver con series temporales, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco mi motivación y la de mucha otra gente para elegir usar Python tiene que ver con puntualmente este conjunto de librerías. Estas 3 librerías son como para mí las 3 más importantes y las 3 más básicas en las que se basan un montón de otras cosas. Entonces, estas librerías son NumPy, SciPy y Matplotlib. NumPy es una librería de cálculo, SciPy es una librería de cálculo también que extiende algunas cosas y funcionalidades que tiene NumPy. Y por otro lado está Matplotlib, que es una librería para hacer gráficos. Entonces, es medio lo que cualquier investigador necesita, es como que es el ABC, estas 3 cosas, para poder trabajar. Entonces, vamos a ver un poco en detalle qué se puede hacer con estas librerías. De hecho, los ejercicios, ¿sí?, del notebook están planteados para hacer con estas librerías, así que estas van a ser como las principales. Y yo les voy a mostrar que existen algunas otras que se pueden usar para que ustedes tengan conocimiento y si alguno de ustedes está haciendo algún trabajo científico en el cual requieran algo un poquito más sofisticado, van a ver que tienen otras posibilidades, ¿sí? Bueno, entonces, NumPy es fantástica. ¿Por qué? Miren, permite crear, borrar, manejar, operar y procesar
datos crudos, ¿sí? Como datos que salen de arreglos, ¿sí? O de arrays de Fortran, C, C++, ¿sí? NumPy permite comunicar datos utilizando código también en Fortran y en C. SciPy es una librería que tiene un montón de algoritmos de minimización, de transformada de Fourier, de filtros en general, implementados. O sea, está buenísima para todo lo que tiene que ver con análisis de señales. SciPy es una librería muy piola, ¿sí? Y tienen además algunos paquetes extras y cosas. Y algunos paquetes extras y cosas que también nos permiten interactuar con librerías, ¿sí? Como por ejemplo la librería BLAS y otras cosas. Matplotlib ya lo dijimos, es una librería para hacer gráficos. La documentación de esa librería es preciosa, después les voy a mostrar. Y bueno, respecto de NumPy, ¿sí? Para mí es como que es el paquete más importante, ¿sí? Porque con esto uno, fundamentalmente, y la vedette de NumPy son los arrays. O sea, tiene una estructura que se llaman arrays, que sería el equivalente a pensar en términos de tensores. Un array puede ser un arreglo de números de distintas dimensiones. Entonces, arrays implican matrices, vectores y estructuras más complejas numéricas. Entonces, está muy bueno. Los arrays no son vectores, uno a lo bestia los llama vectores y puede hacer operaciones vectoriales, pero son en general tensores, son arreglos numéricos que pueden tener los índices que uno quiera. Tiene un montón de funciones sofisticadas para poder operar con estos arreglos y como les decía, tiene herramientas de integración de código en C Fortran. Así que si tienen código heredado de directores o de épocas pasadas en C Fortran, pueden tratar de interactuar con ese código usando Python a través de la librería de NumPy. Y también hay un montón de cosas útiles de álgebra lineal, ¿sí? Y también de generación de números aleatorios, se pueden hacer cosas de Monte Carlo, hay muchas, muchas cosas que puede hacer uno con NumPy. ¿Cuán importante y zarpada es NumPy? Miren este paper del año pasado que salió. O sea, salió un paper en Nature, ¿sí? Describiendo las cosas que se pueden hacer con los arrays de NumPy. Realmente son muy poderosos. ¿Y por qué es tan poderosa esta librería? Porque cuando uno está corriendo NumPy, no está corriendo Python. Atrás de NumPy, uno está corriendo código compilado en C. Cuando uno instala la librería de NumPy, compila cosas e instala cosas en la computadora donde atrás de todo ustedes están corriendo código en C. Entonces, un montón de operaciones están perfectamente optimizadas para que uno pueda trabajar, porque atrás hay C, en definitiva. Como les decía, bueno, sobre SciPy, volviendo al tema de SciPy. Mis favoritas, de las cosas que tiene SciPy, tienen que ver con el análisis de señales. Diría que esto es como lo más interesante, pero también tiene para trabajar con matrices sparse, también tiene cosas súper interesantes para hacer integración numérica y resolver numéricamente ecuaciones diferenciales, y tiene algunas funciones estadísticas que están buenas. Puntualmente yo la uso para análisis de señales, y he desarrollado algunas cosas y código que tienen que ver con eso. Bueno, nada, qué decir de Matplotlib. Por ahí no es la más linda y la más elegante de todas las librerías gráficas, pero es la primera y hay un montón de cosas hechas. Pueden ser gráficos en 2D o pueden ser gráficos en 3D y pueden hacer algunas animaciones, ¿sí? Pueden hacer imágenes de alta calidad y guardarlas en el formato que quieran, ¿sí? Pueden integrar lo que hagan en Matplotlib con los cuadernos de Jupyter, pueden hacer aplicaciones web, pueden hacer interfaz de usuarios, pueden hacer muchísimas cosas con Matplotlib. Si bien los gráficos no son los más bonitos del mundo, un montón de librerías gráficas están basadas en estas. Esa, eh, yo creería que sí, que algunas de las partes usan Matplotlib, otras no, me tendría que fijar, pero Seaborn es una librería que se las iba a mencionar, ¿sí? Esta, ¿no? La que dice él. Se las voy a mencionar, es una librería que está muy bien, y de hecho vi que la usan mucho acompañada de pandas, la suelen usar mucho. Entonces, ¿cómo usar estas librerías? Si las quiero usar en Python, digo, bueno, voy a escribir código en Python y quiero usar las librerías. Como siempre, y como en cualquier otro lenguaje de programación, necesito decirle, che, voy a importar las librerías y las voy a usar. Entonces, ¿cómo importamos las librerías? ¿Sí? Bueno, para importar las librerías, lo que hacemos es import y el nombre de la librería, ¿correcto?
Es simplemente eso, import y el nombre de la librería. A veces una las puede importar con un alias y eso es muy útil porque a veces hay funciones que se llaman igual en distintas librerías. Entonces, para saber de qué librería estoy usando una determinada función y no meter la pata, uno la importa con un alias. En particular, yo uso esto, pero no es porque se me ocurrió a mí, sino porque en general vi que la comunidad usa esto. Uso NumPy, le importo como NP, SciPy como SP y Matplotlib le he visto como PP o como PLT. Entonces, cuando ustedes van a buscar código y soluciones y qué sé yo, van a ver que están llamadas así las librerías. Y ahora inmediatamente vamos a ver un ejemplo para que entiendan de qué estamos hablando. O sea, ya no más. Entonces, ya esto lo discutimos. ¿Puedo ¿Sí? hacer una consulta? Sí, O sea, básicamente las librerías nos van a extender la funcionalidad de Python. Y, por ejemplo, si yo quisiera, porque, bueno, yo soy totalmente, no sé nada del tema, no hay problema. eh, pero, por ejemplo, para citometría de flujo seguramente hay alguna librería relacionada que me permita hacer, o sea, tendría que después yo analizar en esa librería qué funciones me permite, ¿no? Sí, Y si no sí, tengo la sí. función que me importa, usar esas funciones Construir. para lograr lo que yo quiero analizar. Exactamente. Ok. Vamos a ver en tu caso. Vos trabajás en citometría de flujo. No estoy muy segura de lo que es eso, pero ¿tienen videos sobre o tienen series temporales o cómo manejan? Pasar células, o sea, tenés un montón de datos. Es Sí, una de las cosas que hago, ¿no? Por ejemplo, yo también voy a hacer toda una parte de bioinformática, bien. pero pasamos células con marcaciones, con diferentes marcadores, quizás son 7 en simultáneo, Sí, entonces tenés un conjunto de datos enorme, de tamaño, bien. de complejidad, Arrays, etcétera. ¿Cómo? claro. Arrays o listas de datos, sí. Claro, sí, Ah, sí. bien, 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 bien. Bueno, bueno, bueno. Entonces, mira, ahora vas a ver algunos ejemplos que por ahí te van a inspirar para ver qué librería es la que te gustaría o qué función o qué cosas. Este, lo vamos a ver eso. Entonces, bueno, sobre los arrays, que me parece como clave, sobre todo para el manejo de datos, hay 5 mecanismos fundamentales, ¿no? Que te permiten crear los arrays. ¿Sí? Primero, a partir de otras estructuras de Python, o sea, una lista, si fuera toda numérica, se puede transformar en un array. Una tupla, si fuera toda numérica, te puede transformar en un array. ¿Sí? También se pueden hacer directamente los arrays de NumPy usando las funciones que trae NumPy. Por ejemplo, uno puede hacer una range y meterle los numeritos a mano y eso ya te lo construye como un array. Uno puede hacer un array de unos, de ceros, ¿sí? Lo vamos a ver cómo hacer. Y también uno puede levantar un array a través de una tabla. De hecho, yo tengo un ejemplo de eso para hacer en Python. Uno puede levantar los elementos de una tabla, importarlos como array usando NumPy. Y después uno puede crearlo también a través de strings. Por ejemplo, uno puede leer un string y ir quedándose con los caracteres para utilizarlos para construir alguna cosa numérica, ¿sí? O datos en buffer de lo que sea. O sea, uno puede levantar datos de lo que quiera. También puedes usar las librerías especiales. Tenés librerías, por ejemplo, la librería random, que te permite crear cosas que contengan elementos random con una determinada distribución, con las dimensiones que vos quieras. ¿Sí? Puedo crearme datos random en una tira, en una matriz, ¿sí? En un tensor, en lo que yo quiera. Entonces, veamos algunos ejemplos como para entender cómo se usaría esto. Entonces, por ejemplo, yo importo mi librería en NumPy como NP y entonces le digo, defino mi variable X como un NumPy de array que tenga estos elementos. Ahí le estoy poniendo yo a mano, estoy tecleando a mano qué elementos quiero que tenga. ¿Sí? Esa es una manera de crear un array. Una manera medio molesta, pero es posible crearlo así. Otra manera sería, por ejemplo, decirle, bueno, créame un array que sea del 0 al 10. Y esto se hace así, nparrange 10. Si yo lo imprimo, me va a mostrar los elementos del 0 al 9. ¿Sí? Por ejemplo, créame un nparrange de 2 a 10 con el tipo float, o sea, punto flotante. Entonces, fíjate, del 2, ¿sí? Del elemento 2 al 9, ¿sí? Y acá. Todos float son, ¿ves? Que tiene el puntito, eso me indica que es float. De acá, por ejemplo, haceme nparrange de 2 a 3 cada 0,1. ¿Sí? Y entonces, mira, 2, 2,1, 2,2, y ahí te lo va creando. ¿Sí? Y después está esta función que se llama line space, que de este valor a este valor te hace un espaciamiento equivalente. Perdón, se escucha por atrás sonar mi gata, disculpen. Entonces, les decía, está la función para crear, por ejemplo, arreglos de ceros, ¿sí? Entonces el arreglo de ceros me queda
5, fíjense, 5, 2. Entonces, fíjate que me hizo 1, 2, 3, 4 y 5 vectores de 2 componentes cada uno. ¿Sí? Esa sería como la sintaxis. Yo le puedo hacer un reshape a ese vector, ¿sí? 2, 5, y entonces ahora con los elementos que tenía acá, me hizo, ¿ves? 2 vectores de 5 componentes cada uno. ¿Sí? Como para que vayan familiarizándose con las maneras de crear los arrays. Después, uno puede hacer y buscar rutinas que le permiten hacer llenado de vectores, transposición, un montón de cosas. ¿Sí? Yo se las voy a dejar a mano para que ustedes las tengan para trabajar. Espérenme un segundo denme un segundo, ¿eh? Ahí, bánquenme. Ahí está, quería gritarle al gato para que se comportara. Bueno, entonces miren, pueden hacer otras operaciones, ¿sí? Como la suma, pueden hacer la resta, pueden hacer, qué sé yo, el producto, ¿sí? Tienen todas las operaciones que quieran. Pueden hacer producto elemento a elemento, ¿sí? Pueden hacer cociente elemento a elemento. Explórenlas, todas estas están en la documentación de NumPy, definida cada una de las funciones y lo que pueden hacer con ella, ¿sí? Bueno, nada, tienen el producto vectorial, tienen el producto de matrices, tienen todas las que necesitan, las tienen definidas. Busquen cómo se define cada una y traten de hacer alguna prueba, a ver, de probarlas directamente, ¿sí? En el terminal o en el Colab. Y bueno, después, respecto a crear vectores, ¿sí? Acá les voy a dejar algunos ejemplos de cómo pueden usarlos. Por ejemplo, la función random que yo les contaba, ¿sí? Miren, acá si yo le digo random.random 22, ¿sí? Lo que me hace es, me crea dos vectores de dos componentes cada uno con elementos elegidos, ¿sí? De forma aleatoria entre 0 y 1. ¿Está bien? Pero yo, por ejemplo, esto, o sea, leyendo la función no me doy cuenta. ¿Qué es random? ¿Cuál función es? ¿Qué distribución está usando? Todo eso lo dice la documentación. O sea, vas a la documentación y te dice, te elige elementos random de la distribución gaussiana o de la distribución plana. O sea, no me acuerdo ahora, creo que es una distribución plana. Y después tienen, miren, esto está súper bueno, que las encontré de los data camps. Son como una suerte de pequeñas charts, ¿sí? Donde está como lo básico, ¿sí? Yo se los dejo, cuando suba la filmina lo van a tener. Como está lo básico de los tipos de datos, cómo se crea un array, ¿sí? Las funciones elementales, cuáles son cuáles, ¿sí? La forma que tiene el vector que vos estás poniendo. Esto está súper piola y se llaman charts y hay para las distintas librerías. Las pueden mirar después. Tienen también, por ejemplo, el chart para SciPy con cuáles son las funciones fundamentales, ¿sí? Por ejemplo, miren, tienen acá todas las rutinas básicas para manejo de matrices, ¿sí? Tienen por acá las rutinas para matrices sparse, no sé si saben, pero las matrices sparse son esas que tienen un montón de ceros y solo algunos elementos, ¿sí? Después, bueno, tienen las descomposiciones en autovalores y autovectores, o sea, tienen muchísimas cosas para hacer. De vuelta, miren y fíjense cuál es lo que se ajusta a la necesidad que tienen ustedes. Después, bueno, por supuesto también tienen un chart para Matplotlib donde pueden crear un gráfico básico. Uno de los ejercicios que hay que entregar consiste en eso, en hacer la creación de un gráfico a partir de unos datos que les voy a dar, ¿sí? Y pelearse un poco con la customización de los gráficos. Y bueno, veamos ahí un ejemplo bien puntual de algo que estoy segura que les interesa, que tiene que ver con cómo crear un set de datos y guardarlo en una tabla, en un TXT, para después poder abrirlo y hacer cosas. Entonces, vamos a ver un ejemplo básico. Este de vuelta les va a quedar a mano por si ustedes lo quieren correr. Entonces, está marcado como en pasos. El primer paso consiste en, como siempre, llamar a las librerías. El segundo paso consiste en crear el file, ¿sí? El file vacío, donde yo voy a escribir los datos. Luego me genero los datos, en este caso, yo acá estoy haciendo unos datos de una manera muy particular. Me hice una range de cierta cantidad de componentes que va a ser mi vector X, ¿sí? Y luego me hice un vector Y que lo definí como la suma de dos funciones, donde usé la función seno, pero fíjense que la función seno que usé acá es una función seno que me permite calcular el seno de todo un array, o sea, de cada elemento que yo ponga. No es la función seno de la librería math estándar.
Entonces ahora me hice un vector, ¿sí? Y el vector lo acomodé, ¿sí? Con esta función, lo acomodé con las componentes para que me quede. Puede ser que yo lo quiera fila o columna, ¿sí? Entonces me lo acomodé. Acá lo que hago es hacer un print de la forma del vector para ver si efectivamente la manera que lo acomodé me sirve. Y acá voy a salvar el vector que me creé en el file que me había creado, ¿sí? Acá está mi vector, acá está el formato de sus componentes y cómo quiero que me sea la delimitación. Este barra T es tab, o sea, quiero que el espaciamiento sea tab. Y después le puedo poner al txt un header, o sea, un encabezado donde diga qué es cada componente. En este caso yo le puse X y F de X. Cada columna del vector se separa con un hashtag, ¿no? Un numeral. Y después lo que voy a hacer es algo muy simple, que es plotear ese vector que me creé, ¿sí? Agarro y me genero una figura, ¿sí? La voy a graficar, le pongo simplemente el nombre del eje X, podría ponerle del eje X, del eje Y, de lo que yo quiera, y la salvo. ¿Cómo luce todo esto? Bueno, la figura así bien básica, ¿sí? Queda así, y estos son los elementos de la tabla, ¿sí? Acá les grafiqué elegantemente lo que sería un TXT. Este ejemplo es un ejemplo completamente funcional. Lo único que tienen que tener en cuenta es cambiar, ¿sí? Las partes de la coma que está invertida que les conté, que me pasó porque no me lo está interpretando bien LaTeX cuando hice las slides. Igual si quieren les puedo compartir directamente el código. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo abrir TXT? Ahora vamos a hacer al revés. Ahí ya les mostré cómo crearlo, pero ahora vamos a ver cómo abrir un TXT o un CBS, que por ahí vos tenés un montón de datos y te interesa abrirlos con Python para poder hacer una operación, ¿sí? Entonces, hay una función en NumPy que les permite hacer eso, que es simplemente numpy. ¿Sí? Porque así es como nombré a la librería que tiene todas las funciones, numpy. ¿Sí? Load txt. Ponen el nombre del archivo y le tienen que especificar cómo están delimitados los espacios adentro de ese archivo. Si son, por ejemplo, si es un espacio, si es un tab, ¿sí? Esas cosas. Entonces acá lo que hice fue imprimirme el primer elemento de la columna. Yo soy bastante disléxica con lo que es fila y columna. Entonces generalmente me lo imprimo, ¿sí? Para ver si el elemento 0 era la columna o la fila. Me fijo eso primero. Después lo traspuse y puse la primera columna. ¿Está bien? Eso para mirar, para que a ustedes también no les pase. Como me pasa a mí, yo pienso que por ahí a ustedes no les pasa, pero yo pienso que a todo el mundo le puede pasar, entonces tratar de familiarizarme con cuáles son las cosas que me permiten mirar la fila o mirar la columna. ¿Está bien? Después, veamos otra cosa que por ahí a ustedes les interesa mucho cómo hacer, que es cómo hacer un ajuste. Los ajustes, ajuste de cuadrados mínimos. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la librería NumPy, vamos a Matplotlib para dibujar y vamos a usar el optimizador de SciPy, ¿sí? Que se llama CurveFit. Me defino una función, que va a ser mi función que voy a ajustar. Por otro lado, me voy a definir un conjunto de datos, que van a ser mis datos como si yo hubiera abierto una tabla. Son datos de mentira que me hice, ¿eh? Está bien, mi dato en X y para cada X un dato en Y, ¿sí? Con su correspondiente incerteza. Me voy a definir una figura que me permita graficar esos datos. En este caso yo llamé, esta figura va a ser, qué sé yo, la temperatura, el eje Y y el eje X el tiempo, o sea, la variación de la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Y me voy a armar mi grafiquito. Lo que voy a elegir para graficar va a ser, ¿sí? Un gráfico con barras de error, donde en este caso tengo el eje X, ¿sí? Donde el eje X va a ser tiempo, el eje Y la temperatura, ¿sí? Le pido que me lo formatee de una determinada manera visual, y el error, ven acá pongo el error en el eje Y, en este caso para todos los datos vale 0,2, pero podría ser un vector esto, con el error de cada punto individual, si nosotros necesitásemos introducir errores para cada punto diferente, ¿no? Y entonces ahora, fíjense, me defino eso que llamo sigma y que son los parámetros, ¿sí? De mi ajuste. Y entonces ahora, fíjense lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a graficar la función, ¿sí? La función que ajusté, y voy a graficar, ¿sí? El resultado del ajuste más un sigma y menos un sigma. O sea, más menos, ¿sí? La variación de un sigma. Vuelvo para atrás porque no estoy segura si lo dije,
pero una vez que me creé mis datos aleatorios, me olvidé de decirles que había que hacer el ajuste de la función. ¿Sí? Esta línea que está acá era el ajuste de la función. ¿Sí? ¿Cómo se hace el ajuste de la función? Acá se pone la función que quiero ajustar, así que ya la tenía definida antes, pongo el valor de x, el vector x y el vector y. ¿Sí? Así se hace el ajuste. ¿Sí? Y lo que hago es definirme un vector doble que tenga los parámetros de ajuste, ¿sí? Y la matriz de covarianza. ¿Está bien? Para tener todos los datos del ajuste. Dicho esto, bueno, vuelvo a la parte donde hago el gráfico y al final le pido que me guarde ese ajuste en un PDF directamente, en lugar de un JPG, también lo puedo guardar en PDF, lo puedo guardar en el formato que yo quiera. Y además, cuando lo estoy ejecutando, le pido que me lo muestre por pantalla. Entonces ahí tienen, obtenemos los parámetros del ajuste, acá tenemos la matriz de covarianza y acá están dibujados los datos, ¿sí? No me acuerdo cuál es el ajuste, pero calculo que uno de los azules o el negro es el ajuste y más un sigma menos un sigma, ¿sí? O sea, uno de los ajustes, perdón, uno es el ajuste y uno es el ajuste más un sigma y el otro el ajuste menos un sigma. ¿Sí? Es otro ejemplo que me pareció útil mostrarles. ¿Sí? Hay más cosas que se pueden hacer. Acá les voy a poner algunos ejemplos un poquitito más complejos. Estos tienen que ver con series temporales. ¿Sí? Por ejemplo, acá estoy graficando una serie temporal. En este caso es el canto de un pájaro, el canto de un canario, un par de segundos del canto de un canario, hasta 1.2 segundos del canto de un canario, amplitud en función del tiempo. ¿Sí? Y se pueden hacer cosas súper sofisticadas como espectrogramas, ¿sí? Que nos permite hacer Matplotlib, que tiene algunas partes de cálculo, y si no, lo podemos hacer con SciPy. Estoy haciendo un análisis de espectro del canto del canario, en este caso, ¿qué es un análisis de espectro? Estoy escribiendo frecuencia en función del tiempo, ¿sí? Entonces, este es un análisis espectral de esta señal. Y después, bueno, nada, acá lo que hice fue un código para marcar los máximos en cada región, ¿sí? Para estudiar la frecuencia fundamental, pero como para mostrarles que se pueden hacer gráficos tan sofisticados como uno quiera, ¿sí? Acá, por ejemplo, hice un gráfico donde marqué la parte positiva de la señal. Acá lo que hice fue hacer un cálculo de la envolvente de la señal, ¿sí? Y son los distintos pasos, ¿está bien? Para mostrarles que hay mucha diversidad en lo que pueden hacer. Si les interesa más sobre análisis de señales, yo escribí algunas cositas al respecto, porque me tocó trabajar de eso durante el postdoc, haciendo algunos análisis de series temporales. En cada uno está el código, está explicado qué es lo que hago y el código si necesitan trabajar con algo de eso. Por ejemplo, les hablé de integración numérica, también me parece que es un ejemplo súper útil. Tienen de SciPy para usar, ¿sí? El integrador de ecuaciones diferenciales se llama ODEINT, ¿sí? Es un integrador súper piola que les permite hacer la integración numérica punto a punto de cualquier ecuación y luego uno puede graficar, ¿sí? En este caso tengo graficada el valor de la posición en función del tiempo, que fue el resultado de la integración numérica, y después la derivada de eso, que es la velocidad en función del tiempo, y luego está graficada la velocidad en función de la posición. Y como para mostrarles que uno puede hacer los gráficos tan complejos como uno quiera utilizando los análisis que realizó. Después se pueden hacer otros tipos de gráficos también, como por ejemplo gráficos de nodos, ¿sí? De nodos y links entre los gráficos, y esos gráficos se pueden marcar poniendo distintos atributos, y acá por ejemplo puse, este es un gráfico de niveles, y cada nivel tiene un color distinto, y cada nodo tiene un número distinto, ¿sí? Cada nodo tiene sus links, ¿sí? Esto se hace con una librería en particular que se llama NetworkX, que está muy buena, y con la función Gravix. Y bueno, en particular justo les puse un ejemplo de algo que había también trabajado yo. Pero después pueden tener también otro tipo de gráficos como histogramas, ¿sí? Que son súper sencillos, pero que son re importantes de aprender a usar cuando uno hace análisis de datos. Puede elegir el lineado del histograma, puede hacer ajustes de distribuciones sobre el histograma, lo que ustedes quieran. Y después pueden, por ejemplo, hacer gráficos tridimensionales. Entre los gráficos tridimensionales que pueden ser gráficos donde pueden pintar regiones, ¿sí? Con determinado criterio, ¿sí? En este caso, cada región corresponde a un conjunto de parámetros, ¿sí? En X y Z.
¿sí? O pueden hacer, por ejemplo, curvas paramétricas, ¿sí? En este caso es una curva paramétrica bien fácil, ¿sí? Ustedes dicen para t entre tal valor y tal valor y dan cómo tiene que variar x, cómo tiene que variar y, cómo tiene que variar z. ¿Sí? Estas son curvas paramétricas, todo esto son gráficos tridimensionales que se pueden hacer seriadas de gráficos y luego hacer animaciones con esas seriadas de gráficos, ¿sí? Eso también es posible. Y luego también se pueden graficar matrices, ¿no? Y se pueden graficar matrices graficando, por ejemplo, las filas y las columnas de las matrices y se puede asignar una intensidad de color a cada valor de la matriz. Y, por ejemplo, si tenemos alguna estructura que tiene algún orden, el hecho de graficar matrices nos puede resultar útil, ¿sí? Entonces también se los puse como ejemplo. Estos también son algunos gráficos que hice yo para algo de lo que trabajo. En este caso son redes neuronales que estoy graficando. Unas que respetan la ley de Dale, o sea, que tienen neuronas excitatorias e inhibitorias, y otras que no respetan la ley de Dale. Y después, por otro lado, uno puede hacer distinto tipo de descomposiciones. ¿Sí? En este caso hay una descomposición de autovalores que hice una matriz y luego la grafiqué, la descomposición de autovalores, ¿sí? En la parte real y la parte imaginaria. Y bueno, como les decía, todo este tipo de visualizaciones y cosas se pueden hacer con Matplotlib, pero también hay otras librerías como Bucket o la que nombraron acá, Seaborn, o hay otras más. ¿Sí? Les dejo los nombres para que ustedes las puedan explorar. Pero entonces, ¿qué más uno puede hacer con los datos, además de todo este tipo de gráficos y cosas que se encuentra? Uno puede visualizar con cualquiera de las herramientas que vimos, pero también uno puede estar interesado en hacer análisis uno hace las visualizaciones para empezar a hacer búsquedas heurísticas en general. Y bueno, uno puede hacer análisis que nos permitan identificar distintos features sobre los datos, o algo que a uno le interesa hacer a veces también es clasificación, ¿sí? O implementar algoritmos más o menos inteligentes para hacer distintas tareas. En este caso, ¿qué hay para hacer? Hay un montonazo de algoritmos implementados, ¿sí? En general, sí, como que ahora están muy de moda las redes neuronales, pero hay un montón de algoritmos que se pueden utilizar, ¿sí? Algoritmos inteligentes. Luego, ¿qué es lo que uno llama inteligencia artificial? Bueno, es todo un conjunto de algoritmos gigantes que hay. Ahora estoy enunciando esto porque les voy a mostrar algunas librerías que pueden hacer. Dentro de lo que llama inteligencia artificial está lo que uno llama aprendizaje automático, ¿sí? Y dentro de aprendizaje automático uno tiene las redes neuronales de varias capas, que eso es lo que uno llama deep learning. Y entonces hay librerías para cada una de estas cosas. En general, una que tenemos que es súper útil es scikit-learn, que tiene un conjunto enorme de algoritmos dedicados en particular a la clasificación, la clusterización, la reducción de dimensiones y el fit o la regresión o el análisis o el ajuste, ¿sí? Muchísimas funciones para usar. Es súper intuitiva la página de scikit-learn, tiene la documentación súper prolija, muy recomendable porque hay cosas implementadas. En particular yo uso para hacer reducción de dimensiones, pero para hacer clustering está muy buena. Luego, por supuesto, tiene su chart donde está lo más jugoso o lo más básico que pueden hacer. De manera que yo acá no lo puse, pero hay alguna más, hay un plus, ¿sí? Las otras dos librerías que les recomiendo de Machine Learning, después de ver esta de Scikit-learn, que está muy buena, les recomiendo mirar un poco Keras y TensorFlow, se los escribo acá, ¿sí? Keras y TensorFlow, ¿sí? Se las recomiendo mucho mirarlas si tienen que hacer cosas de redes neuronales, si no, con la que les mostré recién, Scikit-learn, van re bien. Y bueno, como conclusión, ¿sí? De lo de hoy, antes de pasar un poco a la parte práctica y mostrarles algunas cositas, ¿sí? La idea es que con la clase de hoy les queríamos dejar y darles una muestra sobre todas las herramientas que se pueden usar y qué se puede poner en práctica. Y contarles que el salto no es tan grande. O sea, que una vez que uno les da las herramientas de código y todo, la curva de aprendizaje es bastante rápida. Van a ver que un montón de código que hay hecho y publicado lo pueden adaptar a las necesidades de ustedes, de las prácticas que tienen. Por supuesto, la idea es que lo vamos a guiar para eso. Recomendamos fuertemente y ponemos los ejercicios para la gente que necesita
acreditar la materia, los ponemos como obligatorios, porque creemos que forzarse a pensar las soluciones de los problemas que les planteamos les ayuda después cuando tengan que plantear los problemas de ustedes, o sea, les ayuda a hacer una exploración de librerías y de cosas que por ahí no harían. Les dejamos también una guía de estilo sobre escribir código en Python, si quieren mirar, sobre todo la guía de estilo para ver cómo escribe la gente código y cuando quieran pedir ayuda y cosas, cómo están escritos las distintas cosas. Y después hay un montón de ejemplos de MATLAB, de Matplotlib, ya no sé ni lo que digo, perdón, hablé un montón ahí. Que está en la galería con un montón de funciones, más allá de las que yo les mostré muchas mías, pero acá hay un montón de Matplotlib que pueden mirar para hacer distintas cosas, ¿sí? Y si no saben nada de Python y quieren aprender alguna cosita básica de cero también, encontré un link que está súper interesante con lo que sería un curso no avanzado, sino un curso básico, fundamental. Este es como un curso muy rápido y que contiene un montón de cosas además de Python. Entonces, si alguien necesita algún detalle más puntualmente de Python y lo quiere ver con cuidado, por ahí está bueno chusmearlo acá. Luego, para mirar scikit-learn, esta que yo les decía, la librería de algoritmos inteligentes, ¿sí? Esta Pandas, que la nombré antes, es una librería para trabajar con series temporales y en particular con series temporales que tienen, está muy buena para cuando tienen datos faltantes, cuando tienen gaps temporales o datos desparejos tomados en el tiempo. Bueno, Pandas tiene un montón de soluciones implementadas para poder sacar esos baches, así que está buena, es recomendable. Y bueno, acá había encontrado yo algo súper piola de NumPy, una intro que me gustó, con algunas cosas que pueden complementar lo que yo les mostré hoy. Y bueno, y esto me gusta mucho, lo había encontrado hace mucho, como es un meme que cuenta un poco qué pasa cuando el código es un meme, pero es real, ¿no? O sea, ¿por qué el código no corre? ¿Sí?